Mi nombre es Hortensia, tengo 64 años y ayer mis propios hijos me abandonaron en el restaurante más elegante de la ciudad, en mi cumpleaños, para irse a celebrar a otro lugar sin mí. Me quedé allí sola, llorando, mientras los meseros me miraban con lástima. Pero cuando mi nieta Olivia apareció de repente y me entregó ese sobre, cuando abrí y vi esa llave y esos documentos, todo cambió. Esa noche descubrí algo que mis hijos jamás imaginaron que existía. Pero para que entiendas cómo llegué a vivir la humillación más grande de mi vida, necesito contarte mi historia desde el principio. Hace 40 años, cuando tenía 24, me casé con Rafael, el hombre más trabajador y honesto que conocí en mi vida. Éramos pobres, muy pobres. Vivíamos en una casita de 2 habitaciones que alquilábamos en las afueras, donde el agua llegaba solo 3 veces por semana y la luz se iba cada vez que llovía fuerte. Rafael trabajaba en una fábrica desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 6 días a la semana. Yo lavaba ropa ajena para ganar unos pesos extra, con las manos siempre rojas y agrietadas por el jabón. Pero éramos felices, teníamos sueños. Queríamos tener una casa propia, formar una familia, darles a nuestros hijos todo lo que nosotros no habíamos tenido. Un año después nació nuestra hija Amalia. Era pequeñita, hermosa, con los ojos grandes de su padre. Cuando la tuve en brazos por primera vez, le prometí que nunca le faltaría nada, que haría todo lo necesario para que tuviera una vida mejor que la mía. No sabía que años después, esa misma niña a la que tanto amé sería quien me haría sentir como si fuera un estorbo en su vida. Los primeros años fueron duros. Amalia se enfermaba seguido y los medicamentos eran caros. Había noches que yo no cenaba para que ella y Rafael pudieran comer. Me quedaba despierta cosiendo hasta muy tarde, arreglando ropa que me traían las vecinas, solo para conseguir unos pesos más. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero no me importaba. Todo era por mi familia. Rafael se mataba trabajando. Llegaba a casa tan cansado que apenas podía hablar, pero siempre encontraba fuerzas para jugar un ratito con Amalia antes de que se durmiera. Los domingos, nuestro único día libre, íbamos al parque y compartíamos una sola gaseosa entre los 3. Éramos pobres, pero éramos una familia unida. Cuando Amalia cumplió 5 años, Rafael y yo tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. Íbamos a comprar una casa propia. Habíamos ahorrado centavo por centavo durante años, guardando el dinero en una lata de café que escondíamos debajo del colchón. No teníamos mucho, pero era suficiente para el enganche de una casita pequeña en un barrio mejor. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Yo temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Era nuestra casa, nuestro hogar. Amalia corría por los cuartos vacíos, gritando de felicidad. Rafael me abrazó y me dijo que lo habíamos logrado, que ya teníamos un lugar en el mundo que era solo nuestro. Los siguientes años fueron los más felices de mi vida. Poco a poco fuimos llenando la casa de muebles, comprando todo de segunda mano pero con mucho amor. Yo sembraba tomates y chiles en el patio, Rafael arreglaba todo lo que se descomponía. Amalia crecía sana y alegre, sacando buenas calificaciones en la escuela. Cuando Amalia tenía 10 años, nos enteramos de que venía otro bebé en camino. Estábamos felices, pero también preocupados. El dinero alcanzaba justo para los 3. Con un bebé más las cosas iban a estar más difíciles. Pero Rafael me decía que donde comían 3, comían 4. Que el amor se multiplicaba, no se dividía. Lamentablemente, perdí ese bebé a los 6 meses. Fue el dolor más grande de mi vida. Me quedé en cama durante semanas, sin querer comer, sin querer hablar con nadie. Rafael y Amalia me cuidaban, me traían té de manzanilla, me abrazaban cuando lloraba. Poco a poco fui sanando, pero esa pérdida me marcó para siempre. Decidimos que Amalia sería nuestra única hija, y que le daríamos todo nuestro amor y esfuerzo. La inscribimos en la mejor escuela que pudimos pagar, le compramos libros, útiles, ropa nueva. Yo trabajaba el doble para que ella tuviera todo lo que necesitaba. Rafael hacía horas extra los fines de semana. Amalia era una niña inteligente, pero también caprichosa. Siempre quería lo que tenían sus compañeras de clase que venían de familias con más dinero. Me pedía zapatos caros, mochilas de marca, ropa que costaba más de lo que ganábamos en una semana. Yo me desvivía por complacerla, aunque eso significara que yo no comprara nada para mí durante meses.
Terminó la preparatoria con buenas calificaciones y quería estudiar una carrera universitaria. Rafael y yo estábamos orgullosos, pero también asustados. La universidad era carísima, y nosotros apenas teníamos para los gastos de la casa. Pero no íbamos a negarle esa oportunidad a nuestra hija. Vendimos nuestro auto viejo, pedimos préstamos, yo trabajé turnos dobles lavando ropa. Todo para que Amalia pudiera estudiar. Ella se quejaba de que no tenía un auto como sus compañeras, de que su ropa no era de marca, de que nuestra casa era pequeña comparada con las de sus amigas. Pero nosotros seguíamos sacrificándonos por ella. Durante la universidad, Amalia cambió completamente. Ya no era la niña dulce que corría por la casa gritando de felicidad. Se volvió exigente, grosera, como si se avergonzara de nosotros. Cuando sus compañeras venían a estudiar, ella les decía que yo era la empleada doméstica. Me dolía profundamente, pero yo callaba para no causarle problemas. Un día llegó a casa con un muchacho que se llamaba Mauricio. Era hijo de una familia adinerada, estudiaba la misma carrera que Amalia. Desde el primer momento me trató con desprecio, como si fuera invisible. Hablaba de sus viajes, de los autos de su familia, de las casas que tenían. Yo servía la cena y él ni siquiera me daba las gracias. Rafael no soportaba a Mauricio. Decía que era un presumido, que no era bueno para nuestra hija. Pero Amalia estaba ciega de amor, o tal vez de ambición. Empezó a pasar más tiempo en casa de Mauricio que en la nuestra. Cuando estaba con nosotros, se quejaba de todo. Que la casa era vieja, que la comida era muy simple, que nosotros no entendíamos su mundo. Me partía el corazón ver cómo se alejaba de nosotros. Yo había trabajado día y noche para darle todo, para que tuviera una vida mejor, y ahora parecía que se avergonzaba de ser nuestra hija. Pero seguía esperando que fuera una etapa, que cuando creciera más entendería todo lo que habíamos hecho por ella. Cuando terminó la universidad, Amalia y Mauricio se casaron. Fue una boda pequeña, porque nosotros no teníamos dinero para algo grande. La familia de Mauricio pagó la mayor parte, pero se notaba que lo hacían de mala gana. Durante la ceremonia, la mamá de Mauricio me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le dije que lavaba ropa, me volteó la espalda y siguió hablando con otras personas. Después de la boda, Amalia y Mauricio se fueron a vivir a un departamento que los papás de él les regalaron. Era elegante, en una zona cara de la ciudad. Yo pensé que tal vez viviendo juntos, teniendo su propia casa, Amalia recuperaría la humildad y recordaría sus raíces. Pero me equivoqué completamente. Las visitas a nuestra casa se volvieron cada vez más raras. Cuando venían, Mauricio se quejaba de todo. Que los muebles eran viejos, que la casa olía raro, que el barrio era peligroso. Amalia ya no me ayudaba a servir la comida como antes, se sentaba en la sala con Mauricio esperando que yo le sirviera como si fuera su empleada. Un año después nació mi nieta Olivia. Cuando la vi por primera vez, sentí que mi corazón se llenaba de amor otra vez. Era preciosa, con los ojos grandes y curiosos. Pensé que tal vez con la llegada de la bebé, Amalia recordaría lo que era ser familia, lo importante que era estar unidos. Pero Mauricio tenía otros planes. Dijo que una casa tan pequeña y vieja no era lugar para criar a una niña. Que Olivia necesitaba un ambiente mejor, más refinado. Empezó a poner reglas sobre cuándo podía ver a mi nieta, cuándo podía cargarla. Decía que yo no sabía cómo tratar a los bebés de ahora, que las cosas habían cambiado mucho. Rafael se enfermó cuando Olivia tenía 2 años. Empezó con una tos que no se le quitaba, después vinieron los dolores en el pecho. Fuimos al doctor y nos dijeron que tenía problemas en los pulmones, por tantos años trabajando en la fábrica respirando químicos. Necesitaba medicamentos caros, tratamientos que nuestro seguro no cubría. Le pedí ayuda a Amalia. Le expliqué que su papá estaba muy enfermo, que necesitábamos dinero para los medicamentos. Ella me dijo que hablaría con Mauricio, que verían qué podían hacer. Pasaron semanas y no me dieron ni un peso. Cuando les volvía a preguntar, Mauricio decía que tenían muchos gastos con la bebé, que no podían ayudarnos. Tuve que vender mis pocas joyas, las que Rafael me había regalado en nuestros aniversarios. Vendí la máquina de coser con la que había trabajado tantos años. Pedí prestado a los vecinos, a cualquiera que me quisiera ayudar. Todo para comprar los medicamentos de Rafael. Mi esposo luchó durante 8 meses. Yo lo cuidaba día y noche, le daba sus medicinas, lo llevaba a las citas médicas.
Amalia venía a visitarlo de vez en cuando, pero siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Mauricio casi nunca venía, decía que no le gustaba ver a la gente enferma. Una noche, Rafael me despertó tomándome la mano. Estaba muy débil, pero tenía los ojos claros. Me dijo que me amaba, que había sido la mujer más valiente que había conocido. Me pidió que cuidara a Olivia, que no dejara que Mauricio la alejara de mí. Me entregó una cajita pequeña que había escondido debajo de su lado de la cama. Dentro había una llave y unos papeles. Me explicó que durante todos estos años, cada vez que le daban un bono en la fábrica, cada vez que hacía horas extra, había guardado algo de dinero en una cuenta secreta. También había comprado unos terrenos pequeños en las afueras de la ciudad, cuando estaban muy baratos. Me dijo que si algún día yo necesitaba defenderte, si alguien me trataba mal, usara ese dinero. Le pregunté por qué no me había dicho antes, por qué habíamos pasado tantas dificultades si teníamos ese dinero guardado. Rafael me sonrió y me dijo que el dinero no era para vivir mejor, era para emergencias, para protegerme si él ya no estaba. Me hizo prometer que no le diría a nadie, ni siquiera a Amalia, hasta que fuera absolutamente necesario. Esa fue nuestra última conversación. Rafael murió al día siguiente, en paz, tomando mi mano. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Habíamos estado juntos 40 años, habíamos construido una vida juntos, habíamos criado a nuestra hija. Ahora estaba sola, sin él, sin su risa, sin sus abrazos. El funeral fue pequeño. Amalia y Mauricio llegaron tarde, se fueron temprano. Dijeron que tenían compromisos, que no podían quedarse mucho tiempo. Yo me quedé sola en el cementerio, despidiéndome del amor de mi vida, mientras mis vecinos me consolaban. Mi propia hija no tuvo tiempo para acompañarme en el momento más doloroso de mi vida. Después del funeral, guardé la cajita que Rafael me había dado en el mismo lugar donde la había escondido. No quería pensar en dinero, no quería pensar en terrenos. Solo quería llorar la muerte de mi esposo, recordar los momentos felices que habíamos vivido juntos. Los primeros meses fueron terribles. La casa se sentía vacía, silenciosa. Yo cocinaba para dos por costumbre, ponía 2 platos en la mesa. Por las noches me quedaba despierta esperando escuchar la llave de Rafael en la puerta. Todo me recordaba a él, pero al mismo tiempo, no podía imaginarme viviendo en otro lugar. Amalia venía a visitarme una vez por semana, siempre con prisa. Traía a Olivia, que ya tenía 3 años y era una niña preciosa y cariñosa. Mi nieta corría a abrazarme, me contaba cosas de su escuela, jugábamos juntas. Pero Mauricio siempre estaba viendo su teléfono, apurando a Amalia para que nos fuéramos. Un día, Mauricio me dijo que yo no debería vivir sola en esa casa tan grande, que a mi edad era peligroso, que podía caerme o enfermarme y nadie se daría cuenta. Sugirió que vendiera la casa y me fuera a vivir a un lugar más pequeño, más apropiado para una persona mayor. Yo le dije que esa era mi casa, que Rafael y yo la habíamos pagado con tanto sacrificio, que ahí tenía todos mis recuerdos. Mauricio insistía. Decía que el dinero de la venta me serviría para vivir mejor, para no preocuparme por el futuro. Pero yo sabía que él tenía otros planes. Quería que vendiera la casa para que ellos pudieran quedarse con parte del dinero. Veía cómo miraba los muebles, cómo calculaba cuánto podría valer todo. Pasaron 2 años después de la muerte de Rafael. Yo seguía viviendo en nuestra casa, cuidando el jardín que él había plantado, manteniendo todo como a él le gustaba. Pero la relación con Amalia se ponía cada vez peor. Mauricio la había convencido de que yo era una carga, de que ellos tenían que responsabilizarse por mí como si fuera una niña. Empezaron a tratarme diferente. Cuando los visitaba en su departamento, Mauricio me hablaba como si fuera tonta. Me explicaba las cosas muy despacio, como si no entendiera nada. Amalia ya no me defendía como antes, se había acostumbrado a que su esposo me faltara el respeto. Yo callaba por no causar problemas, por no alejarme más de mi nieta. Olivia era mi única alegría. Cuando cumplió 5 años, empezó a preguntarme por qué papá Mauricio siempre estaba enojado conmigo. Le decía que los adultos a veces tenían diferencias, pero que yo la amaba mucho. Ella me abrazaba y me decía que cuando fuera grande, iba a vivir conmigo para que no estuviera sola. Un día, Mauricio llegó a mi casa con unos papeles. Dijo que había estado investigando, que había encontrado un asilo muy bonito donde yo estaría mejor cuidada. Tenía doctores,
enfermeras, actividades para personas de mi edad. Yo le dije que no estaba loca, que podía cuidarme sola perfectamente. Él me respondió que no era una sugerencia, que ya había hablado con Amalia y habían decidido que era lo mejor para mí. Amalia estaba parada detrás de él, sin decir nada. Cuando la miré a los ojos, esperando que me defendiera, ella volteó la cara. Mi propia hija, a la que había criado con tanto amor, estaba dispuesta a mandarme a un asilo para deshacerse de mí. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Les dije que no iba a irme de mi casa, que ellos no tenían derecho a decidir sobre mi vida. Mauricio se puso furioso. Gritó que yo era una vieja terca, que no entendía que era por mi bien, que ellos no podían estar preocupándose por mí todo el tiempo, que tenían su propia vida que vivir. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en Rafael, en lo que él habría hecho si estuviera vivo. Nunca habría permitido que me trataran así. Recordé sus palabras, la cajita que me había dejado, pero todavía no me sentía lista para usarla. Tenía la esperanza de que Amalia recapacitara, de que recordara todo lo que habíamos sido como familia. Pero las cosas empeoraron. Mauricio empezó a decirle a Olivia que yo estaba muy mayor para cuidarla, que no debía quedarse sola conmigo. Limitó las visitas a una vez al mes, y siempre tenía que ser en su casa, nunca en la mía. Decía que mi casa era peligrosa para una niña, que estaba muy deteriorada. Amalia empezó a quejarse de todo cuando venía a verme. Que la casa olía a viejo, que los muebles estaban muy gastados, que el barrio se había puesto peligroso. Comparaba mi casa con la suya, con las casas de sus amigas. Me hacía sentir como si fuera una indigente viviendo en la miseria. Un día llegaron sin avisar. Mauricio traía a un hombre que dijo ser agente de bienes raíces. Empezó a caminar por la casa, a tomar medidas, a hacer anotaciones. Mauricio le explicaba que era una propiedad muy bien ubicada, que con algunas remodelaciones podría valer mucho dinero. Yo estaba furiosa, pero ellos actuaban como si yo no existiera. Le pregunté a Amalia qué estaba pasando. Ella me dijo que solo estaban viendo opciones, que querían saber cuánto podía valer la casa por si yo decidía venderla. Pero yo sabía que ya habían decidido por mí. Estaban planeando venderla y mandarme al asilo, probablemente para quedarse con el dinero. Esa noche saqué la cajita que Rafael me había dejado. Revisé los papeles, la llave, los documentos de los terrenos. Mi esposo había sido más inteligente de lo que yo pensaba. Los terrenos que había comprado ahora valían una fortuna, porque la ciudad había crecido hacia esa dirección. La cuenta de banco tenía más dinero del que yo imaginaba. Pero no quería usar ese dinero todavía. Quería darle una oportunidad más a mi hija. Pensé que tal vez si le hablaba con el corazón, si le recordaba todo lo que habíamos vivido juntos, podría hacerla entender que estaba cometiendo un error terrible. Invité a Amalia a tomar café, solo nosotras dos. Le dije que entendía que tenía su propia vida, su propia familia, pero que yo no estaba pidiendo mucho. Solo quería seguir viviendo en mi casa, ver a mi nieta de vez en cuando, ser parte de sus vidas. Le recordé cómo la había cuidado cuando era pequeña, cómo había trabajado para que pudiera estudiar. Amalia me escuchó, pero cuando terminé de hablar, me dijo que las cosas habían cambiado, que yo ya no era la misma de antes, que se preocupaba por mi seguridad, que el asilo era realmente bonito, que ahí tendría amigas de mi edad, que no estaría sola. Pero yo sabía que no era por mi bien, era porque yo estorbaba en sus planes. Mauricio se puso cada vez más agresivo. Empezó a hablarme como si fuera su empleada. Me ordenaba que le sirviera café, que limpiara la mesa, que me callara cuando le estaba hablando. Amalia no decía nada, como si fuera normal que su esposo me tratara así en mi propia casa. Un día, Mauricio llegó borracho. Empezó a gritarme que ya estaba harto de que yo fuera tan terca, que me iba a llevar al asilo quisiera o no. Me dijo que era una vieja inútil, que solo servía para dar problemas. Amalia estaba ahí, viendo cómo su esposo me insultaba, y no hizo nada para defenderme. Fue en ese momento que entendí que había perdido a mi hija para siempre. La niña que yo había criado con tanto amor ya no existía. En su lugar había una mujer que permitía que su esposo humillara a su propia madre. Una mujer que estaba dispuesta a mandarme a un asilo para vivir más cómoda. Decidí que era hora de planear mi cumpleaños. Quería darles una última oportunidad, hacer un último intento por recuperar a mi familia. Pensé que tal vez en un ambiente diferente,
En una cena elegante, podríamos recordar los buenos momentos y solucionar nuestros problemas. Reservé una mesa en el restaurante más fino de la ciudad. Gasté parte de mis ahorros en comprar un vestido nuevo color rosa, zapatos elegantes, en arreglarme el cabello. Quería verme bien, quería que se sintieran orgullosos de mí. Invité a Amalia, a Mauricio y a Olivia. Les dije que quería celebrar mi cumpleaños con ellos, que era muy importante para mí. Amalia parecía sorprendida de que yo tuviera dinero para pagar un restaurante tan caro. Me preguntó de dónde había sacado el dinero, si había vendido algo. Le dije que había ahorrado durante meses, que quería hacer algo especial para mi cumpleaños. Ella aceptó la invitación, pero podía ver en sus ojos que no estaba muy convencida. Mauricio se burló. Dijo que era ridículo que una vieja como yo quisiera celebrar en un lugar tan elegante, que la gente se iba a reír de mí, que no encajaba en ese ambiente. Pero Amalia le dijo que fueran, que total era gratis para ellos. Esa respuesta me dolió profundamente, pero seguí adelante con mis planes. El día de mi cumpleaños me levanté temprano. Me bañé, me puse mi vestido nuevo, me maquillé como no lo hacía en años. Me veía bien, me sentía bien. Tenía la esperanza de que esa noche podríamos hablar, de que podría hacerles entender cuánto los amaba y cuánto necesitaba que me respetaran. Llegué al restaurante una hora antes de la cita. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Hablé con el mesero, pedí que pusieran flores frescas en la mesa, que sirvieran el mejor vino. Estaba nerviosa, pero emocionada. Pensaba que tal vez esta sería la noche en que mi familia volvería a ser una familia. Esperé en el restaurante, viendo el reloj cada 5 minutos. La mesa estaba perfecta, con manteles blancos, copas de cristal y un pequeño arreglo de flores que había pedido especialmente. Los meseros me trataban con mucho respeto, me ofrecían agua, pan, me preguntaban si necesitaba algo mientras esperaba a mi familia. A las 8 en punto, que era la hora que habíamos acordado, no había llegado nadie. Pensé que tal vez estaban retrasados por el tráfico, que Olivia se había tardado en arreglarse. A las 8:30 empecé a preocuparme. Llamé a Amalia, pero no me contestó el teléfono. Volví a llamar 10 minutos después, y tampoco. El mesero se acercó a preguntarme si quería ordenar algo mientras esperaba. Le dije que esperaría un poco más, que mi familia no tardaba en llegar. Pero por dentro empezaba a sentir una angustia terrible. Tenía el presentimiento de que algo estaba mal, muy mal. A las 9:15 decidí llamar otra vez. Esta vez Amalia sí contestó, pero se escuchaba música y voces de fondo. Le pregunté dónde estaban, por qué no habían llegado al restaurante. Hubo un silencio incómodo antes de que me respondiera. Me dijo que habían decidido cambiar de planes, que Mauricio había recordado que era el cumpleaños de un amigo suyo, que tenían que ir a esa celebración, que el restaurante que yo había elegido estaba muy lejos, que Olivia estaba cansada. Me pidió perdón, pero sonaba distraída, como si no le importara realmente. Le pregunté por qué no me habían avisado antes, por qué me habían dejado esperando. Mauricio gritó algo en el fondo, y Amalia me dijo que tenía que colgar, que luego me llamaba. La línea se cortó y me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como se me rompía el corazón. Los meseros me miraban con lástima. Era obvio que me habían plantado, que estaba sola en mi cumpleaños. Uno de ellos se acercó y me preguntó si quería que cancelara la reservación. Yo asentí con la cabeza, porque no podía hablar. Si abría la boca, iba a empezar a llorar ahí mismo. Pedí la cuenta por las bebidas que había tomado mientras esperaba. Cuando llegó, vi que era muy cara, pero no me importó. Pagué, dejé propina, y me levanté para irme. Pero cuando estaba caminando hacia la salida, las piernas me temblaron y tuve que sentarme otra vez. Fue entonces cuando empecé a llorar. No podía controlarme. Todas las lágrimas que había guardado durante años salieron de una vez. Lloraba por Rafael, que ya no estaba ahí para protegerme. Lloraba por Amalia, que se había convertido en una extraña. Lloraba por mí misma, por sentirme tan sola y abandonada. Los otros clientes del restaurante me miraban. Una señora mayor se acercó y me preguntó si estaba bien, si necesitaba que llamara a alguien. Le dije que no, que solo necesitaba un momento. Ella me puso la mano en el hombro y me dijo que todo iba a estar bien, pero yo sabía que no era cierto.
Estaba secándome las lágrimas con la servilleta cuando vi una figura pequeña corriendo hacia mi mesa. Era Olivia, mi nieta, con su vestido amarillo y sus zapatos brillantes. Corría tan rápido que casi se tropezó con una silla. Cuando llegó conmigo, se tiró a mis brazos llorando. Me dijo que había escapado de la fiesta, que le había dicho a papá Mauricio que iba al baño pero se había salido del restaurante, que había tomado un taxi y le había dado la dirección de nuestro restaurante. No podía creer que una niña de 8 años hubiera hecho algo tan valiente y tan peligroso al mismo tiempo. Le pregunté por qué había hecho eso, por qué había venido sola. Olivia me miró con sus ojos grandes llenos de lágrimas y me dijo que no quería que estuviera sola en mi cumpleaños, que ella sí quería estar conmigo, que no le importaba la fiesta del amigo de Mauricio, que me amaba y que siempre iba a amarme. En ese momento sentí que mi corazón se llenaba de amor otra vez. Mi nieta había arriesgado todo por estar conmigo. Había desobedecido a sus papás, había tomado un taxi sola, todo porque no soportaba la idea de que yo estuviera triste y abandonada. Era la cosa más hermosa que alguien había hecho por mí en años. Pero después Olivia hizo algo que cambió todo. Sacó de su pequeña bolsa un sobre blanco. Me dijo que lo había encontrado en el escritorio de papá Mauricio, que tenía mi nombre escrito, que había escuchado a sus papás hablando de ese sobre, diciendo que no sabían si dármelo o no. Cuando abrí el sobre, no podía creer lo que veía. Adentro estaba la llave que Rafael me había dado antes de morir, y una carta con su letra. Pero también había otros papeles que yo no conocía. Documentos de un banco, títulos de propiedad, papeles que mostraban que yo tenía mucho más dinero del que pensaba. La carta de Rafael explicaba todo. Me decía que había estado guardando dinero durante más de 20 años, no solo en la cuenta que me había mencionado, que había comprado terrenos, que había invertido en algunas cosas pequeñas, que había trabajado con un abogado para asegurarse de que si algo le pasaba, yo estaría protegida. Pero lo más impactante era descubrir cómo Mauricio había conseguido esos papeles. La carta de Rafael mencionaba que había dejado una copia de todo con un abogado, con instrucciones de que me los entregara si yo lo necesitaba. Mauricio había ido al despacho, fingiendo ser mi yerno preocupado, y había convencido al abogado de que le diera los documentos para traérmelos. Pero en lugar de dármelos, Mauricio los había guardado. Había estado planeando cómo usarlos en su beneficio. La carta del abogado, que también estaba en el sobre, explicaba que si yo moría sin usar ese dinero, podría pasar a mis herederos directos. Mauricio había estado esperando a que yo muriera para quedarse con todo. Olivia me preguntó por qué lloraba otra vez. Le dije que eran lágrimas de tristeza y de alegría al mismo tiempo. Tristeza porque acababa de descubrir que mi propia familia había estado mintiendo y robándome. Alegría porque mi esposo había sido tan inteligente que me había protegido incluso después de su muerte. Le expliqué a Olivia que tenía que irme del restaurante, que tenía cosas muy importantes que hacer. Ella me preguntó si podía venir conmigo. Le dije que sí, que a partir de ahora íbamos a estar juntas mucho más tiempo, que las cosas iban a cambiar completamente. Llamé un taxi y le di al chofer la dirección del banco. Necesitaba verificar que todo lo que decían los papeles fuera cierto. Olivia iba de mi mano, preguntándome a dónde íbamos. Le dije que íbamos a hacer algo que iba a sorprender mucho a sus papás. En el banco, a pesar de que era tarde, había un cajero automático que me permitió verificar el saldo de la cuenta. Cuando vi los números en la pantalla, casi me desmayo. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Rafael había logrado ahorrar una fortuna trabajando día y noche, sin que yo me diera cuenta. Olivia se dio cuenta de que algo importante estaba pasando. Me preguntó si estaba enferma, si necesitaba ir al hospital. Le dije que no, que estaba perfectamente bien. Que por primera vez en mucho tiempo, me sentía muy fuerte y muy segura de lo que tenía que hacer. Esa noche, en el taxi de regreso a casa, empecé a planear mi venganza. No era una venganza cruel o mala, sino una venganza de dignidad. Iba a usar el dinero que Rafael me había dejado para protegerme, exactamente como él había querido. Iba a demostrarle a Mauricio y a Amalia que yo no era la vieja indefensa que ellos pensaban. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Olivia había dormido conmigo esa noche, acurrucada a mi lado como cuando era más pequeña. No quería regresar a casa de sus papás, y yo tampoco quería que se fuera. Sabía que Amalia y Mauricio estarían furiosos,
pero ya no me importaba lo que pensaran. Preparé el desayuno favorito de Olivia mientras ella seguía durmiendo. Huevos revueltos con queso, pan tostado con mermelada de fresa y chocolate caliente. Cuando despertó y vio la mesa puesta, me sonrió de una manera que me recordó a Amalia cuando era niña, antes de que Mauricio la cambiara. El teléfono empezó a sonar desde muy temprano. Era Amalia, furiosa, gritándome que dónde estaba Olivia, que cómo se me había ocurrido llevármela sin permiso. Le dije muy calmada que Olivia estaba conmigo, que estaba bien, y que cuando quisieran venir a buscarla, podían hacerlo. Pero que teníamos que hablar muy seriamente. Mauricio se puso al teléfono y empezó a amenazarme. Que iba a llamar a la policía, que eso era secuestro, que yo estaba loca si pensaba que podía quedarse con su hija. Le dije que Olivia era mi nieta, no su propiedad, y que ella había venido por su propia voluntad porque no quería que yo estuviera sola en mi cumpleaños. Colgué el teléfono y llamé al número que aparecía en los papeles del abogado. Necesitaba hablar con él urgentemente. Necesitaba entender exactamente qué era lo que Rafael me había dejado y cómo podía usarlo. La secretaria me dio cita para esa misma tarde. Mientras tanto, llevé a Olivia al parque. Quería que fuera un día normal para ella, que no se sintiera asustada por todo lo que estaba pasando. Jugamos en los columpios, compramos helados, hablamos de sus cosas favoritas. Era hermoso ver cómo sonreía, cómo se divertía cuando no tenía a Mauricio diciéndole qué hacer todo el tiempo. En el parque me contó cosas que me partieron el corazón. Me dijo que papá Mauricio siempre hablaba mal de mí cuando yo no estaba. Que le decía que yo era muy pobre, que no sabía cuidar niños, que era mejor que no pasara mucho tiempo conmigo. Que mamá Amalia a veces lloraba cuando pensaba que nadie la veía. Le pregunté por qué lloraba su mamá. Olivia me dijo que había escuchado a sus papás peleando muchas veces. Que papá Mauricio le gritaba a mamá Amalia, que le decía que era tonta, que no sabía hacer nada bien. Que a veces mamá Amalia se encerraba en el baño y lloraba muy bajito para que nadie la escuchara. Eso me hizo entender que Amalia también era víctima de Mauricio. Que tal vez no me trataba mal porque me odiara, sino porque la había manipulado, la había hecho creer que yo era un problema. Que tal vez si yo era fuerte y me defendía, también estaría ayudando a mi hija a liberarse de ese hombre horrible. Por la tarde fuimos al despacho del abogado. Se llamaba licenciado Teodoro y era un hombre mayor, muy serio, con lentes gruesos. Cuando le mostré los papeles, se puso muy contento de verme. Me dijo que había estado esperando durante años a que yo fuera a buscarlo. Me explicó que Rafael había sido muy inteligente, que durante los últimos 15 años de su vida había estado ahorrando e invirtiendo sin que nadie se diera cuenta, que había comprado terrenos cuando estaban baratos, que había puesto dinero en cuentas que generaban intereses, que había sido muy cuidadoso con todo. Los terrenos que Rafael había comprado ahora valían más de 10 veces lo que él había pagado. La ciudad había crecido hacia esa dirección, y ahora eran zonas muy cotizadas. El dinero en las cuentas también había crecido con los intereses y las inversiones que el abogado había manejado siguiendo las instrucciones de Rafael. En total, yo tenía una fortuna. No era millonaria, pero tenía suficiente dinero para vivir muy cómoda el resto de mi vida, para comprarme una casa nueva, para ayudar a Olivia con sus estudios, para hacer todo lo que quisiera sin pedirle permiso a nadie. El licenciado Teodoro me explicó que Mauricio había ido a verlo hace 6 meses. Que había fingido estar preocupado por mí, que había dicho que yo estaba perdiendo la memoria, que necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. Que por eso le había dado una copia de los documentos, para que supuestamente me ayudara. Pero el abogado se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Mauricio había hecho demasiadas preguntas sobre qué pasaría con el dinero si yo moría, sobre cómo cambiar el testamento, sobre cómo hacer para que yo fuera declarada incapaz mentalmente. Por eso había decidido no darle acceso a las cuentas, solo los papeles. Le conté al licenciado todo lo que había pasado, cómo me habían tratado, cómo habían planeado mandarme al asilo, cómo me habían abandonado en mi cumpleaños. Él se puso muy serio y me dijo que necesitábamos actuar rápido, que Mauricio probablemente ya estaba planeando su próximo movimiento. Me ayudó a hacer un testamento nuevo. En él, dejaba todo el dinero y las propiedades para Olivia, con la condición de que solo podría acceder a ellos cuando cumpliera 21 años. Mientras tanto, yo administraría todo. Si algo me pasaba antes, el licenciado Teodoro se haría cargo hasta que ella fuera mayor de edad. También agregamos una cláusula especial. Si alguien trataba de internarme en un asilo contra mi voluntad,
o si alguien me maltrataba física o emocionalmente, perdería automáticamente cualquier derecho a mi herencia. Era una forma de protegerme de Mauricio y de cualquiera que quisiera hacerme daño. Cuando salimos del despacho, ya tenía un plan completamente formado en mi mente. Iba a comprar una casa nueva, en un barrio bonito, donde Olivia y yo pudiéramos vivir tranquilas. Iba a contratar los mejores abogados para asegurarme de que nadie pudiera quitarme a mi nieta. Y le iba a demostrar a Mauricio que había subestimado completamente a la vieja inútil. Esa noche, cuando Amalia y Mauricio llegaron a buscar a Olivia, yo estaba preparada. Los recibí en la sala, muy calmada, con todos los documentos organizados en una carpeta sobre la mesa. Mauricio entró gritando, diciendo que iba a llamar a la policía, que yo había perdido la razón. Le dije que se sentara, que teníamos que hablar muy seriamente. Saqué los papeles de la carpeta y los puse sobre la mesa. Cuando Mauricio vio los documentos del banco, los títulos de propiedad, se quedó completamente pálido. Amalia no entendía qué estaba pasando, pero pudo ver que algo había cambiado. Le expliqué a Amalia que su papá me había dejado una herencia que yo no conocía, que durante todos estos años que habían estado tratándome como si fuera una indigente, yo había tenido dinero suficiente para vivir mejor que ellos. Que Mauricio lo había sabido, pero había decidido escondérmelo para quedarse con todo cuando yo muriera. Amalia miró a Mauricio con horror. Le preguntó si era cierto, si él había sabido sobre el dinero y no le había dicho nada. Mauricio tartamudeó, trató de explicar, pero era obvio que había sido descubierto. Sus planes se habían arruinado completamente. Entonces les dije cuál era mi decisión. Que me iba a mudar a una casa nueva, que Olivia podía venir conmigo cuando quisiera, que yo iba a pagarle la mejor educación que existiera. Que ellos podían seguir con sus vidas, pero que nunca más iban a faltarme el respeto, nunca más iban a tratarme como si fuera un estorbo. Mauricio se puso furioso. Empezó a gritar que yo no podía llevarse a su hija, que él tenía derechos. Le dije muy tranquila que Olivia no era su hija biológica, que él no tenía ningún derecho legal sobre ella. Que si quería pelear por la custodia, podíamos ir a los tribunales, donde yo tenía los mejores abogados y él tendría que explicar por qué había robado documentos y había planeado defraudarme. La cara de Mauricio cuando se dio cuenta de que había perdido todo el control fue algo que nunca voy a olvidar. Se puso rojo de la ira, empezó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Gritaba que yo no tenía derecho a cambiar las reglas así, que él había cuidado de mí durante años, que merecía algo por todo lo que había hecho. Le dije muy claramente que él nunca me había cuidado. Que al contrario, había estado planeando robarme y mandarme a un asilo para quedarse con mi dinero. Que había manipulado a mi hija, que había tratado de alejarme de mi nieta, que me había faltado el respeto en mi propia casa durante años. Amalia estaba sentada en silencio, procesando toda la información. De repente empezó a llorar. No era el llanto falso que había puesto otras veces para manipularme, sino lágrimas reales de vergüenza y arrepentimiento. Me dijo que no sabía nada sobre el dinero, que Mauricio nunca le había contado que había ido al abogado. Le pregunté directamente si era cierto que él la maltrataba, si las peleas que Olivia había escuchado eran reales. Amalia volteó a ver a Mauricio con miedo, pero después asintió con la cabeza. Me contó que él le gritaba constantemente, que la hacía sentir inútil, que le decía que sin él ella no era nada. Mauricio trató de interrumpirla, de decir que ella estaba exagerando. Pero Amalia siguió hablando. Me dijo que él la había convencido de que yo era un problema, que éramos muy pobres para mantenerme, que yo era demasiado vieja para vivir sola. Que ella había creído todo porque tenía miedo de contradecirlo. En ese momento entendí que mi hija también había sido víctima de ese hombre horrible. Que durante años él la había estado manipulando, destruyendo su autoestima, controlando cada aspecto de su vida. Que tal vez si yo era fuerte y me defendía, también podría ayudarla a liberarse de él. Le dije a Amalia que si quería, podía venir conmigo. Que tenía dinero suficiente para que las tres viviéramos cómodamente. Que podíamos empezar de nuevo, como madre e hija, sin Mauricio controlando nuestras vidas. Que Olivia podría crecer en un ambiente sano, sin violencia, sin gritos. Mauricio se puso como loco cuando escuchó eso. Empezó a gritarle a Amalia que si se iba con la vieja loca, él se iba a encargar de que nunca volviera a ver a Olivia. Que tenía contactos, que podía hacer que le quitaran la custodia. Que sin él ella no tenía nada, que era una fracasada.
Fue entonces cuando Amalia hizo algo que no esperaba. Se puso de pie, muy lenta, y le dijo a Mauricio que ya estaba cansada, que durante años había aguantado sus gritos, sus humillaciones, sus amenazas, que ya no tenía miedo de él, que se iba conmigo y con Olivia, y que si él quería pelear, que peleara. Mauricio la agarró del brazo con fuerza, la zarandeó. Olivia gritó desde la escalera donde había estado escuchando todo. Corrió hacia su mamá y se puso entre ella y Mauricio. Le gritó que no tocara a su mamá, que era un hombre malo, que ya no quería vivir con él. En ese momento supe que tenía que llamar a la policía. Mauricio estaba fuera de control, podía lastimar a Amalia o a Olivia. Tomé el teléfono y marqué el número de emergencias. Mauricio se dio cuenta de lo que estaba haciendo y trató de quitarme el teléfono, pero ya era tarde. Los policías llegaron muy rápido. Mauricio trató de calmarse, de actuar como si no hubiera pasado nada. Pero Olivia les contó que él había agarrado a su mamá con fuerza, que siempre le gritaba, que tenía miedo de él. Amalia también habló, les mostró los moretones que tenía en los brazos. Los policías se llevaron a Mauricio para interrogarlo. Antes de irse, me amenazó. Me dijo que esto no se iba a quedar así, que él conocía gente importante, que se iba a vengar. Pero yo ya no tenía miedo. Tenía dinero para los mejores abogados, tenía pruebas de todo lo que había hecho, tenía testigos. Esa noche, Amalia, Olivia y yo dormimos juntas en mi casa. Era la primera vez en años que mi hija se quedaba a dormir conmigo. Hablamos hasta muy tarde, recuperando el tiempo perdido. Amalia me pidió perdón por todo, me explicó cómo Mauricio la había manipulado poco a poco. Me contó que al principio él era encantador, que la hacía sentir especial, que le prometía una vida llena de lujos y comodidades. Pero después del matrimonio empezó a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños sobre mi casa, sobre mi forma de vestir, sobre mi forma de hablar. Después fueron órdenes directas de alejarse de mí. Mauricio le había hecho creer que yo era una carga económica, que ellos tenían que mantenerme, que yo era demasiado vieja para entender el mundo moderno, que mis consejos ya no servían. Poco a poco la había convencido de que él sabía mejor que nadie lo que era bueno para la familia. También me contó sobre la violencia. Al principio solo eran gritos, después empujones accidentales, después golpes que él justificaba diciendo que era por su bien, para hacerla entrar en razón. Amalia había aprendido a callarse, a no contradecirlo, a hacer todo lo que él quería para evitar problemas. Le pregunté por qué nunca me había contado nada. Amalia lloró y me dijo que tenía vergüenza, que pensaba que yo le iba a decir, te lo dije desde el principio. Que además, Mauricio le había hecho creer que yo era demasiado vieja y frágil para lidiar con problemas tan serios. Al día siguiente fuimos las tres a ver casas. Quería encontrar algo grande, cómodo, en un barrio seguro donde Olivia pudiera jugar sin peligro. Visitamos varias opciones hasta que encontramos la casa perfecta. Tenía 3 recámaras, un jardín grande, cocina moderna, y estaba cerca de una escuela muy buena. Compré la casa ese mismo día, pagando todo en efectivo. El vendedor no podía creer que una señora de mi edad tuviera tanto dinero disponible. Firmamos todos los papeles, me dieron las llaves, y oficialmente tenía mi nueva casa. Mi casa, donde nadie me iba a faltar el respeto nunca más. Mientras tanto, Mauricio no se quedó callado. Empezó a llamar a todos nuestros conocidos, contándoles su versión de la historia. Decía que yo me había vuelto loca, que había manipulado a Amalia para que se fuera de su casa, que él era la víctima, que estaba preocupado por el bienestar de su esposa e hija. Pero la gente del barrio conocía la verdad. Habían visto cómo me trataba cuando venía a mi casa, habían escuchado sus gritos. Además, cuando se corrió la voz de que yo había comprado una casa nueva, todos entendieron que las cosas no eran como Mauricio las contaba. Una semana después, Mauricio apareció en mi casa nueva con un abogado. Venía a exigir que Amalia regresara con él, amenazando con demandar por la custodia de Olivia. Su abogado era joven, inexperto, claramente el más barato que había podido conseguir. Yo los recibí acompañada del licenciado Teodoro y otro abogado especialista en violencia doméstica que él me había recomendado. Cuando Mauricio vio el nivel de representación legal que yo tenía, se puso nervioso. Su abogado barato no podía competir con profesionales de ese calibre. Mis abogados le explicaron que Amalia era una mujer adulta que podía tomar sus propias decisiones.
que ella había decidido libremente separarse de él por violencia doméstica, que teníamos fotos de los moretones, testimonios de los vecinos que habían escuchado las peleas, y la declaración de Olivia sobre el maltrato. Además, le recordaron que él no tenía derechos legales sobre Olivia porque no la había adoptado formalmente, que Amalia tenía la custodia completa, y que si él quería cambiar eso, tendría que probar en un juicio que era un mejor padre que ella, cosa que iba a ser imposible con sus antecedentes de violencia. El abogado de Mauricio trató de argumentar sobre bienes mancomunados, sobre la pensión alimenticia que Amalia debería recibir. Pero mis abogados tenían todo preparado. Amalia ya no necesitaba su dinero porque yo podía mantenerla. Y en cuanto a los bienes, él no había aportado nada al matrimonio que no pudiera reemplazarse. Mauricio se fue furioso, pero derrotado. Sus amenazas habían resultado vacías, sus planes se habían derrumbado completamente. El hombre que se creía tan poderoso, que pensaba que podía controlar nuestras vidas, había descubierto que no tenía ningún poder real. Los siguientes meses fueron como un renacimiento para las tres. Amalia empezó a ir a terapia para superar el trauma de años de maltrato psicológico. Poco a poco fue recuperando su personalidad, su alegría, su capacidad de tomar decisiones por sí misma. Era hermoso ver cómo volvía a ser la hija que yo recordaba de cuando era joven. Olivia floreció en el nuevo ambiente. Sin los gritos constantes de Mauricio, sin la tensión que siempre había en la casa, se convirtió en una niña más segura y feliz. La inscribí en la mejor escuela privada de la ciudad, donde pudo hacer amigos nuevos y participar en actividades que antes no podía permitirse. Yo también cambié mucho. Empecé a cuidarme más, a comprarme ropa bonita, a ir al salón de belleza regularmente. Me uní a un grupo de señoras de mi edad que hacían actividades juntas, viajábamos, íbamos al teatro, a conferencias. Por primera vez en décadas, tenía una vida social activa y estimulante. Contrató una empleada doméstica para que nos ayudara con la limpieza y la cocina. No porque fuera necesario, sino porque quería tener más tiempo para disfrutar de mi familia y mis nuevas actividades. La señora Victoria, que así se llamaba mi empleada, se convirtió en una amiga más que en una trabajadora. Mauricio, mientras tanto, estaba viviendo las consecuencias de sus actos. Sin el dinero de Amalia, sin la perspectiva de heredar mi fortuna, se encontró en una situación económica muy difícil. Había estado viviendo por encima de sus posibilidades, contando con dinero que no era suyo. Empezó a buscar desesperadamente otra mujer que lo mantuviera. Salía con diferentes señoras, siempre mayores que él, siempre con dinero. Pero su reputación ya estaba dañada. La gente del barrio sabía cómo había tratado a su familia, y las mujeres inteligentes se alejaban de él en cuanto se enteraban de su historia. Un día, Olivia me contó que había visto a Mauricio en el centro comercial con una señora muy mayor, probablemente de 80 años. Estaba siendo súper cariñoso con ella, exactamente como había sido con Amalia al principio. Mi nieta, que ahora tenía 9 años, me dijo que sintió lástima por esa señora porque no sabía lo malo que era Mauricio. Le expliqué a Olivia que a veces las personas malas encuentran la forma de engañar a otros, pero que tarde o temprano siempre se descubre la verdad. Que lo importante era que nosotras estábamos seguras, que teníamos una familia llena de amor y respeto mutuo. Amalia consiguió trabajo en una oficina. No necesitaba trabajar económicamente, pero quería sentirse útil, independiente. Había estudiado administración antes de casarse, pero Mauricio nunca la había dejado trabajar. Ahora, libre de sus limitaciones, pudo demostrar lo capaz que era. Su jefe rápidamente se dio cuenta de que Amalia era muy inteligente y responsable. En 6 meses la ascendieron a supervisora. Empezó a ganar su propio dinero, a sentirse orgullosa de sus logros. La confianza en sí misma que Mauricio había destruido poco a poco fue regresando. Una tarde, mientras Olivia hacía la tarea y Amalia trabajaba en la computadora, sonó el timbre. Era una mujer mayor que no conocía, elegantemente vestida, con aspecto de ser muy adinerada. Venía acompañada de un hombre joven que parecía ser su chofer o asistente. La señora se presentó como Doña Manuela. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre Mauricio. La invité a pasar, le ofrecí café, y se sentó en la sala con aire muy serio. Lo que me contó después me dejó completamente sorprendida. Resulta que Mauricio había estado cortejando a Doña Manuela durante 3 meses. Le había contado una historia completamente diferente sobre nosotras.
que yo era una suegra malvada que había envenenado a su esposa contra él, que él era un hombre trabajador y honesto que había sido víctima de manipulaciones. Doña Manuela, que tenía mucho dinero pero también mucha experiencia en la vida, decidió investigar antes de comprometerse seriamente. Contrató a un detective privado para que averiguara la verdad sobre Mauricio. Lo que descubrió la sorprendió completamente. El detective había hablado con vecinos, con comerciantes del barrio, con gente que nos conocía. Todos contaron la misma historia, que Mauricio había maltratado a su familia, que me había faltado el respeto, que había tratado de robar mi dinero. Que éramos nosotras las víctimas, no él. Además, el detective descubrió que Mauricio tenía deudas enormes, que había estado pidiendo préstamos usando como garantía propiedades que no eran suyas, que había estafado a otras personas antes, que tenía antecedentes penales que había ocultado. Doña Manuela me agradeció por recibirla y me advirtió que Mauricio probablemente iba a tratar de contactarme pronto, que cuando se enterara de que ella había descubierto sus mentiras, iba a ponerse desesperado, que tuviera cuidado porque los hombres como él podían ser peligrosos cuando se sentían acorralados. Efectivamente, 2 días después Mauricio apareció en mi casa. Estaba desaliñado, nervioso, claramente desesperado. Me pidió que lo dejara hablar con Amalia, que necesitaba pedirle perdón, que quería que regresaran juntos, que había cambiado, que ahora entendía sus errores. Le dije que Amalia no quería verlo, que ella estaba reconstruyendo su vida y no quería interferencias. Mauricio empezó a suplicar, después a exigir, después a amenazar. Dijo que iba a encontrar la forma de recuperar a su familia, que no se iba a dar por vencido. Llamé a mis abogados inmediatamente. Me aconsejaron solicitar una orden de restricción contra Mauricio. Con todos los antecedentes que teníamos, con los testimonios de violencia, sería fácil conseguirla. El juez nos la concedió en una semana, prohibiéndole acercarse a nosotras. Pero Mauricio no respetó la orden. Empezó a seguir a Amalia cuando salía del trabajo. Se escondía cerca de la escuela de Olivia para verla salir. Mandaba flores a la casa con cartas pidiendo perdón. Su comportamiento se volvía cada vez más obsesivo y peligroso. Una noche, Amalia llegó muy asustada del trabajo. Me contó que Mauricio la había seguido hasta el estacionamiento y la había acorralado junto a su auto. Le había gritado que sin él ella no era nada, que se iba a arrepentir de haberlo dejado, que él sabía cómo hacerla sufrir. Decidí contratar seguridad privada. Un guardia nos acompañaba cuando salíamos, otro vigilaba la casa por las noches. Parecía exagerado, pero prefería estar segura que lamentarme después. El dinero que Rafael me había dejado me permitía tomar todas las precauciones necesarias. El guardia resultó ser muy útil. Una madrugada nos despertó para decirnos que había visto a alguien merodeando por el jardín. Cuando salió a investigar, encontró a Mauricio escondido detrás de los árboles, tratando de ver hacia adentro de la casa. Lo corrió y llamó a la policía. Esta vez arrestaron a Mauricio por violar la orden de restricción. Pasó 3 días en la cárcel antes de que pudiera pagar la fianza. Cuando salió, su abogado le aconsejó que se mantuviera alejado de nosotras si no quería ir a prisión por más tiempo. Pero el problema con los hombres como Mauricio es que no saben perder. No pueden aceptar que las mujeres que consideraban su propiedad puedan ser felices sin ellos. Su orgullo no le permitía seguir adelante con su vida, tenía que seguir molestándonos. Empezó una campaña de difamación contra nosotras en las redes sociales. Creó perfiles falsos para escribir comentarios horribles sobre Amalia y sobre mí. Contaba mentiras sobre nuestra vida, trataba de hacernos quedar como mujeres malas y manipuladoras. Mis abogados iniciaron acciones legales por difamación y acoso cibernético. Conseguimos que cerraran sus perfiles falsos y lo obligamos a retractarse públicamente. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. La gente que lo conocía se dio cuenta del tipo de persona que realmente era. Finalmente, la presión legal y social se volvió demasiado para él. Una madrugada empacó sus cosas y se fue de la ciudad sin avisar a nadie. Simplemente desapareció, dejando deudas, problemas legales y una estela de gente que había lastimado. Al principio estuvimos preocupadas, pensando que podría regresar en cualquier momento. Pero pasaron las semanas, después los meses, y no supimos nada de él. Poco a poco empezamos a relajarnos, a sentirnos verdaderamente libres por primera vez en años.
Un año después de que Mauricio desapareciera de nuestras vidas, recibimos noticias inesperadas. Un detective privado que yo había contratado para asegurarme de que no regresara nos informó que Mauricio había sido arrestado en otra ciudad por estafa. Aparentemente había engañado a varias mujeres mayores, robándoles dinero con promesas de matrimonio. La noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que finalmente estaba pagando por sus crímenes. Por otro lado, sentía tristeza por todas las mujeres que habían caído en sus mentiras. Mauricio era un depredador que se aprovechaba de la soledad y la vulnerabilidad de las personas mayores. Amalia reaccionó con alivio. Me dijo que durante todo ese año había tenido pesadillas, soñando que Mauricio regresaba para llevarse a Olivia. Saber que estaba en prisión la tranquilizó completamente. Por fin podía dormir en paz, sabiendo que estábamos verdaderamente seguras. Olivia, que ahora tenía 10 años, había cambiado muchísimo. Ya no era la niña tímida y asustada que había vivido con miedo a los gritos de Mauricio. Se había convertido en una niña segura, inteligente, llena de sueños y proyectos. Sus calificaciones en la escuela eran excelentes, tenía muchos amigos, participaba en obras de teatro. Decidí que era el momento perfecto para hacer algo que había estado planeando durante meses. Quería crear una fundación para ayudar a mujeres mayores que estuvieran pasando por situaciones similares a la mía. Mujeres que fueran maltratadas por sus familias, que necesitaran apoyo legal, económico o emocional. Contraté a los mejores abogados para establecer la fundación legalmente. La llamé Fundación Rafael, en honor a mi esposo, que había sido tan inteligente al protegerme con su herencia. La fundación ofrecería asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y, en casos extremos, ayuda económica para que las mujeres pudieran independizarse. La primera beneficiaria de la fundación fue una vecina de mi antiguo barrio. Se llamaba Doña Olivia, como mi nieta, tenía 72 años y vivía con su hijo que la maltrataba constantemente. Le gritaba, le robaba su pensión, la amenazaba con echarla a la calle si no hacía lo que él quería. Cuando me enteré de su situación a través de otras vecinas, inmediatamente le ofrecí ayuda. Le pagué un apartamento pequeño pero digno, le conseguí los mejores abogados para que recuperara el control de su pensión y le proporcioné apoyo psicológico para que sanara del trauma del maltrato. Ver la transformación de Doña Olivia fue increíble. En pocas semanas pasó de ser una mujer aterrorizada y deprimida a una señora alegre y activa. Empezó a participar en actividades comunitarias, hizo nuevas amigas, recuperó su dignidad. Me agradecía constantemente, pero yo sabía que simplemente estaba haciendo lo que Rafael habría querido. La fundación creció rápidamente. Empezamos a recibir casos de toda la ciudad. Mujeres que habían sido abandonadas por sus hijos, que habían sido estafadas por parientes codiciosos, que vivían en situaciones de violencia o abandono. Cada caso me recordaba lo afortunada que había sido de tener los recursos para defenderme. Contraté a un equipo de profesionales, abogados especializados en derechos de los adultos mayores, psicólogos, trabajadores sociales, contadores. Todos trabajaban con la pasión de quienes saben que están haciendo una diferencia real en la vida de las personas. Una de las historias que más me impactó fue la de Doña Manuela, una señora de 68 años cuyos hijos la habían despojado de su casa. Habían falsificado su firma para vender la propiedad y dividirse el dinero entre ellos. Ella había quedado literalmente en la calle, durmiendo en albergues. Nuestros abogados trabajaron durante 6 meses para demostrar el fraude. Recuperamos la casa para Doña Manuela y conseguimos que sus hijos fueran procesados penalmente. Pero lo más importante fue ver cómo ella recuperó la fe en la justicia y en sí misma. Amalia se involucró activamente en la fundación. Su experiencia personal con el maltrato la convertía en una consejera muy efectiva para otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Estudió para convertirse en trabajadora social certificada, especializándose en violencia doméstica. Olivia también participaba cuando podía. Los fines de semana venía conmigo a visitar a las señoras que ayudábamos. Jugaba con sus nietos, les leía cuentos, las hacía reír con sus ocurrencias. Era hermoso ver cómo mi nieta estaba aprendiendo valores de solidaridad y compasión desde pequeña. La fundación empezó a recibir reconocimientos públicos. El alcalde nos dio una medalla al mérito ciudadano. Varios periódicos escribieron artículos sobre nuestro trabajo. Otras organizaciones comenzaron a pedirnos consejos sobre cómo replicar nuestro modelo en otras ciudades.
Pero el reconocimiento que más me emocionó fue una carta que recibí de una mujer que había leído sobre la fundación en el periódico. Me escribía desde otro país, contándome que había pasado por una situación muy similar con su familia, que leer mi historia le había dado fuerzas para defenderse y reconstruir su vida. 2 años después de crear la fundación, decidí escribir un libro contando mi experiencia. No para hacerme famosa, sino para llegar a más mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. Quería que supieran que no estaban solas, que era posible defenderse y recuperar la dignidad. El libro se tituló Nunca es tarde para empezar de nuevo. Conté toda mi historia, la pobreza de mi juventud, la felicidad con Rafael, el maltrato de Mauricio, el descubrimiento de la herencia, la reconstrucción de mi vida. Pero sobre todo, conté la transformación de víctima a defensora de otras mujeres. El libro se volvió muy popular entre las mujeres mayores. Recibía cientos de cartas de lectoras que me contaban sus propias historias, que me pedían consejos, que me agradecían por haberles dado esperanza. Muchas de ellas encontraron la valentía para cambiar sus vidas después de leer mi libro. Olivia, que ahora tenía 12 años, estaba muy orgullosa de su abuela escritora. Me ayudaba a contestar las cartas de las lectoras, me acompañaba a las presentaciones del libro. Había decidido que cuando fuera grande quería ser abogada para ayudar a las mujeres, igual que yo. Amalia también había encontrado el amor otra vez. Conoció a un hombre maravilloso llamado Rafael, como mi esposo, que trabajaba como psicólogo en un centro de rehabilitación. Era viudo, tenía 2 hijos ya adultos, y trataba a Olivia como si fuera su propia nieta. Rafael era todo lo contrario de Mauricio. Respetuoso, cariñoso, inteligente, trabajador. Apoyaba completamente el trabajo de Amalia en la fundación, participaba en nuestras actividades familiares, se había ganado el cariño de Olivia con paciencia y dedicación. Cuando Amalia me pidió mi opinión sobre casarse otra vez, le dije que tenía mi bendición completa, que Rafael era un hombre bueno que la haría feliz, que merecía tener una segunda oportunidad en el amor, que además, Olivia necesitaba una figura paterna positiva en su vida. La boda fue pequeña pero hermosa. Se casaron en el jardín de nuestra casa, rodeados de familia y amigos cercanos. Olivia fue la damita de honor, yo fui la madrina. Durante la ceremonia, pensé en lo mucho que habíamos cambiado todas en estos años. Después de la boda, Amalia y Rafael se mudaron a una casa cerca de la mía. Olivia pasaba la mitad del tiempo conmigo y la mitad con ellos. Era un arreglo perfecto que nos permitía mantener nuestra cercanía mientras respetaba la nueva familia que Amalia había formado. Una tarde, mientras revisaba los informes mensuales de la fundación, me di cuenta de algo sorprendente. En 3 años habíamos ayudado a más de 500 mujeres mayores. Habíamos recuperado propiedades robadas por valor de millones de pesos, habíamos conseguido que decenas de maltratadores fueran procesados penalmente, habíamos cambiado vidas. Pero lo más importante era que habíamos creado una red de apoyo entre mujeres mayores. Las señoras que habíamos ayudado ahora ayudaban a otras, compartían sus experiencias, se cuidaban mutuamente. Habíamos demostrado que la vejez no era sinónimo de vulnerabilidad, sino de sabiduría y fortaleza. Esa noche, mientras cenaba con Amalia, Rafael y Olivia, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. De ser una mujer abandonada en un restaurante en mi cumpleaños, había pasado a ser una defensora de los derechos de las mujeres mayores, una escritora exitosa, una abuela orgullosa. 5 años habían pasado desde aquella noche terrible en el restaurante, cuando mis hijos me abandonaron en mi cumpleaños. Ahora, a los 69 años, mi vida era completamente diferente. Estaba sentada en mi oficina de la fundación, revisando los casos nuevos que habían llegado esa semana, cuando recibí una llamada que jamás esperé. Era Amalia, llorando al teléfono. Me dijo que acababa de recibir una llamada del hospital. Mauricio había tenido un accidente de auto y estaba en estado crítico. Los doctores habían encontrado nuestros datos como contactos de emergencia en su celular. Querían saber si íbamos a ir a verlo. Mi primera reacción fue decir que no, que después de todo lo que nos había hecho, no teníamos ninguna obligación con él. Pero Amalia me sorprendió. Me dijo que quería ir, no por él, sino por ella misma. Que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida completamente, enfrentar sus miedos de una vez por todas. Decidimos ir juntas al hospital. Olivia se quedó con Rafael, no queríamos exponerla a esa situación difícil. Durante el camino,
Amalia me contó que durante todos estos años había estado trabajando en terapia para perdonar, no por Mauricio, sino para liberarse completamente del resentimiento. Cuando llegamos al hospital, encontramos a Mauricio en cuidados intensivos. Estaba inconsciente, conectado a varias máquinas. Se veía mucho mayor, con el cabello gris, la cara demacrada. Ya no era el hombre arrogante y agresivo que recordábamos. Era solo un hombre enfermo y solo. Una enfermera nos contó que había estado varios días sin que nadie viniera a verlo, que no tenía familiares cercanos, que aparentemente había vivido los últimos años completamente aislado. Había estado trabajando en empleos mal pagados, viviendo en cuartos rentados, sin amigos ni familia que lo apoyara. El médico nos explicó que las lesiones eran graves. Había sufrido daño cerebral, fracturas múltiples, hemorragia interna. Aunque sobreviviera, probablemente quedaría con secuelas permanentes. Necesitaría cuidados de por vida, rehabilitación, apoyo constante. Amalia se quedó un rato viendo a Mauricio en silencio. Después me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ya no siento rabia hacia él. Solo siento lástima. Mira en lo que se convirtió su vida por ser tan lleno de odio y maldad. Le pregunté si quería que la fundación se hiciera cargo de sus gastos médicos. Amalia me miró sorprendida y me dijo que esa decisión me correspondía a mí, que ella lo había perdonado, pero que entendería cualquier decisión que yo tomara. Pensé en Rafael, en cómo él me había enseñado a ser generosa y compasiva. Pensé en todas las mujeres que habíamos ayudado en la fundación, en la importancia de romper los ciclos de violencia y venganza. Decidí que la fundación pagaría sus gastos médicos básicos, no por él, sino por nosotras. Mauricio nunca despertó. Murió una semana después, sin recuperar la conciencia. No hubo funeral, no hubo dolientes. Solo nosotras fuimos al entierro, no para llorar por él, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de nuestras vidas. Olivia, que ahora tenía 15 años, nos preguntó por qué habíamos ayudado a alguien que nos había hecho tanto daño. Le expliqué que a veces hacer lo correcto no significa hacer lo que la otra persona se merece, sino hacer lo que nos hace mejores personas a nosotras. La fundación siguió creciendo. Abrimos oficinas en 3 ciudades más, ayudamos a crear leyes más estrictas para proteger a los adultos mayores, establecimos programas de educación para prevenir el maltrato. El trabajo que había comenzado como una venganza personal se había convertido en un movimiento social. Olivia decidió estudiar Derecho, tal como había prometido cuando era pequeña. Quería especializarse en derechos humanos para continuar el trabajo de la fundación cuando yo ya no pudiera hacerlo. Ver su pasión por la justicia social me llenaba de orgullo y esperanza. Amalia y Rafael tuvieron un bebé cuando Olivia tenía 16 años. Un niño hermoso al que llamaron Diego. Ver a mi hija ser madre otra vez, pero esta vez en un ambiente de amor y respeto, fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Diego creció rodeado de cariño, sin miedo, sin violencia. En mi 70º cumpleaños organizamos una gran celebración en el salón de eventos de un hotel. Vinieron más de 200 personas, las mujeres que habíamos ayudado en la fundación, colegas, amigos, periodistas, autoridades locales. Era increíble pensar que 5 años antes había llorado sola en un restaurante. Durante la fiesta, muchas de las mujeres que habíamos ayudado se acercaron a contarme cómo habían cambiado sus vidas. Doña Olivia, la primera beneficiaria de la fundación, había abierto un pequeño negocio de repostería y era completamente independiente. Doña Manuela había recuperado no solo su casa, sino también la relación con sus nietos. Olivia dio un discurso en mi honor que me hizo llorar de emoción. Habló de cómo había aprendido de mí que nunca es tarde para defenderse, que la dignidad no tiene edad, que las mujeres mayores tienen derecho al respeto y al amor. Que yo había demostrado que las abuelas también pueden ser heroínas. Amalia también habló. Pidió perdón públicamente por los años en que había permitido que me maltrataran. Reconoció que había sido cobarde, que había elegido la comodidad en lugar de defender a su propia madre. Pero agradeció que yo le hubiera dado la oportunidad de redimirse, de convertirse en mejor persona. Durante esos años también recibí muchos reconocimientos. La universidad me dio un doctorado honoris causa por mi trabajo social. El gobierno me otorgó la medalla al mérito ciudadano. Varias organizaciones internacionales me invitaron a dar conferencias sobre derechos de los adultos mayores.
Pero el reconocimiento que más valoré fue una carta que recibí de una joven abogada de otro país. Me escribía para contarme que había leído mi libro cuando tenía 20 años y que había inspirado toda su carrera profesional. Ahora dirigía una organización similar a la nuestra en su país, ayudando a mujeres mayores maltratadas. A los 75 años decidí retirarme parcialmente de la dirección activa de la fundación. Olivia, que ya se había graduado de abogada con honores, asumió muchas de mis responsabilidades. Era increíble ver cómo mi nieta había heredado no solo mi pasión por la justicia, sino también mi determinación y mi fuerza. Diego, que ya tenía 5 años, era un niño alegre y cariñoso que me llenaba de energía. Me gustaba llevarlo al parque, contarle cuentos, enseñarle a sembrar flores en el jardín. Él representaba la nueva generación, criada con valores de respeto y amor, sin violencia ni maltrato. Una tarde, mientras jugaba con Diego en el jardín, llegó Olivia muy emocionada. Me contó que acababa de recibir una propuesta para escribir un segundo libro, esta vez enfocado en consejos prácticos para mujeres mayores que quisieran defenderse del maltrato y reconstruir sus vidas. Acepté inmediatamente. Quería que mi experiencia sirviera para ayudar a más mujeres, que supieran que era posible salir adelante sin importar la edad. El segundo libro se tituló La fuerza no tiene edad y se convirtió en un manual de referencia para trabajadores sociales y abogados especializados en adultos mayores. En mi cumpleaños número 76, mientras celebraba rodeada de mi familia y mis amigos, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto que la verdadera venganza no es hacerle daño a quien te lastimó, sino construir una vida tan plena y significativa que demuestres que no pudieron destruirte. Había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para defenderse, para reclamar la dignidad. Que las mujeres mayores no somos un estorbo ni una carga, sino portadoras de sabiduría, experiencia y fortaleza. Que merecemos respeto, amor y la oportunidad de vivir nuestros últimos años con alegría. Pensé en Rafael, mi querido esposo, que desde el cielo debía estar orgulloso de todo lo que había logrado con la herencia que me dejó. Su dinero no solo me había salvado a mí, sino que había servido para salvar a cientos de mujeres. Su amor me había protegido incluso después de su muerte. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi hermosa casa, rodeada del amor de mi familia, pensé en aquella mujer que había llorado sola en un restaurante 5 años antes. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba una mujer fuerte, independiente, respetada, que había convertido su dolor en propósito. Si alguien te trata como un peso, incluso siendo familia, tienes el derecho de decir basta. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo hayas soportado el maltrato. Siempre es posible defenderte, reconstruir tu vida, reclamar tu dignidad. Y si mi historia puede inspirar a una sola mujer a hacerlo, entonces todo habrá valido la pena.